Bueno, Shabbat Shalom, amados hermanos. Vamos a continuar todas las actividades ya en la fase final de este tiempo de Shabbat y también de convocatoria, porque recordemos que estamos ya terminando el séptimo día, el último día de los panes sin levadura. Por eso hoy creemos pertinente tener esta lección que tiene muchos elementos que nos van a seguir ayudando en todo este proceso, para que el nombre del Padre sea glorificado y que nosotros sigamos siendo instruidos y provistos toda esa instrucción, valga la redundancia, que redunde en beneficio de su obra. Una de las cosas que marca este tiempo en el cual nosotros estamos transitando, uno de los factores más relevantes es precisamente el tiempo. O sea, y no me estoy refiriendo al tiempo profético, porque claro, tiene que ver con eso, de forma general. Me estoy refiriendo a que las cosas pasan muy rápido, muy rápidamente. Y que nosotros lo vivimos, ya tenemos varios ciclos siendo protagonistas, porque lo hemos vivido, ¿no? En que no termina una convocatoria, una celebración, porque enseguida viene la otra. Y si nos quedamos en aquella primera y no nos percibimos de la que viene, vamos a pegar carreras y hacer las cosas medio improvisadas que nos ha tocado. Es decir, termina una cosa, comienza la otra, termina esa, comienza la otra y así. Ahora, eso fue diferente, amados hermanos, en los tiempos en donde se originó como sombra profética todos estos eventos. Vamos a ver si me ayuda este marcador para que podamos entender un poquito más esto. Veníamos de un tiempo de esclavitud en Egipto. Que dentro del, del tiempo cronológico es bastante, porque fueron 430 años en los cuales generaciones enteras pasaron allí y se quedaron. Luego vino la liberación, la libertad, y con ello comenzó un proceso para llegar posteriormente a la tierra prometida, que en aquel caso era Canaán, o con C, como ustedes lo quieran llamar. Ahora, dentro de la transición de una etapa de esclavitud en Egipto a una etapa de libertad, hubo un tiempo que fue clave, este que está acá. Y ese pedacito, porque prácticamente se consumió en una noche, por decirlo de esa manera, todo lo que se venía trayendo se cristaliza en la libertad, porque la libertad física fue, por decir algo, instantánea. Más la libertad espiritual sí tiene un proceso mucho más largo que inició con la libertad física. Ese pedacito, esa transición, tiene un factor
de tiempo que es necesario tomarla en cuenta. Y para mí, una de las expresiones o enseñanzas que revela más esta condición de tiempo son los panes sin levadura. Repito, este punto de transición, que fue muy rápido, muy inmediato, refleja una condición crítica, que si no se hicieran, si hubiesen hecho las cosas como el Padre las estaba dando, porque obviamente antes de este tiempo pasaron cosas. Entre otras, la más relevante fue el ruego que levantó el pueblo hacia el Eterno para liberarlo de Egipto, de Faraón. Y en esa noche, el Padre respondió porque ya había instrumentado a través de un hombre llamado Moshe la liberación de este pueblo. Por eso se consumió. Se consumó en ese momento. Y ese momento queda condensado para nosotros proféticamente y plasmado en el significado de los panes sin levadura. Con lo cual, el Padre, a través de esta celebración de los panes sin levadura, que tiene un término de 7 días, nos provee de recursos que van a ser necesarios para completar el proceso de libertad espiritual y que se pueda llegar con éxito a la tierra prometida, visto como lo que significaba Canaán o Canaán en aquel momento, ahora la tierra prometida para nosotros que es Israel. Es el mismo escenario. Ahora vamos a ver algunas cosas, valga la redundancia, con el tiempo que tenemos, para ver de qué se trata todo esto. La salida de Egipto está marcada por numerosos detalles que se dieron unos tras otros, los cuales el Eterno los remarca para que por medio de ellos nosotros podamos estar apercibidos, porque el hecho de que pasan muy rápido, como pasan los tiempos de convocatoria en esta etapa, si nosotros no estamos apercibidos, pasan las cosas y pasaron, pero nosotros ni pendientes, porque fueron muy rápidos. Ahora, esa inmediatez nos obliga a nosotros a una segunda cosa. Y le voy a adelantar un poquito que está dentro de la enseñanza. Que es, voy a anotarla, la preparación. Es como una competencia olímpica, cualquiera que sea, o preferiblemente las competencias de atletismo. No sé si ustedes han estado en un estadio viendo una competencia de atletismo en cualquiera de los niveles, pues. Yo nunca he tenido el privilegio, por así decirlo, de estar en una competencia de alta factura como las Olimpiadas o un suramericano. Pero esas competencias de atletismo son muy rápidas. Por ejemplo, los 100 metros planos. ¿Cuánto dura esa competencia? 10 segundos. Que son 100 metros planos, el récord está por debajo de los 10, pero póngale 10. Eso es lo que dura. Pero obviamente hubo una etapa de preparación antes de llegar a eso, para garantizar poder incluso estar allí compitiendo.
para un tiempo de 10 segundos. Es decir, lo que dura el evento no es un elemento que nos va a decir, oye, si eso lo que duró fue 10 segundos, eso es papaya, no. Precisamente por el tiempo que es tan corto, si no estamos previamente preparados, vamos a salir raspados de esa competencia. Y ese ejemplo lo trasladamos a la condición profética, pasa exactamente lo mismo. Porque en los últimos tiempos se van a suceder evento tras evento que usted ni yo, si no estamos preparados y esa preparación nos lleva a estar apercibidos, no nos vamos a dar cuenta de ellos. Mire, ahorita, en este momento, en el mundo se están sucediendo cosas y muchas, gran cantidad de esos acontecimientos son el cumplimiento profético de alguna profecía. Y la mayoría no nos estamos dando cuenta de eso. No nos estamos dando cuenta de ello. Porque estamos ocupados, porque estamos distraídos, porque no tenemos el conocimiento, etcétera, etcétera. Y eso es muy grave. Eso es muy grave. Y quizás estamos viviendo consecuencias del cumplimiento profético de algo y no lo estamos viendo como tal. Entonces, eso nos obliga a nosotros a tener una visión un poco o muchísimo más aguda desde el punto de vista profético para poder leer estas cosas y estar apercibidos. Entonces, esos detalles que pasaron allí nos ayudó a nosotros precisamente para esa preparación, de estar apercibido de las cosas que han de acontecer en los tiempos finales. Entonces salta la pregunta, ¿cómo podemos relacionar aquellas cosas con la vida que usted y yo llevamos en los tiempos actuales? Y esa pregunta yo la voy a tratar de responder con esta enseñanza. Yo la voy a tratar de responder con esta enseñanza. Nosotros, el panorama para este año 2025, o 5785, si ese es el tiempo, Aviv, es ese que está allí. Y comenzamos el 1 de Aviv con la apertura del año, que no está allí, solamente se está contabilizando a partir del 10 de Aviv, que cayó 8 de abril, y allí comenzó casi 2 semanas de unas actividades una tras otras. Comenzamos con la revisión del Cordero los 10 primeros días, del 10 al 13 de Aviv, con un ayuno de los primogénitos. Enseguida, como corresponde, el 14 con la caída del sol, hicimos la vigilia y toda la celebración de Pesaj comenzó allí. En ese mismo día, que fue el domingo 13, 15 de Aviv, al atardecer, celebramos Bikurim y se dio el inicio del conteo del Omer, que va a durar hasta el 1 de junio, el Shavuot. En ese tiempo también iniciamos, en ese Shabbat 14 con la puesta del sol, esta celebración que tiene que ver con los panes sin levadura. Y que hoy, 19 de abril o 21 de Aviv, con la caída del sol, se concluye. ¿Por qué lo celebramos ayer, después de la caída del sol? Porque fue el comienzo acá de la celebración como día. Y el día dura 24 horas y aquí concluye. Nos falta un poquito para que se concluya el séptimo día, que es un día de celebración. ¿Okay?
Como dice Baikab 23, 4 al 8. Estas son las fiestas solemnes señaladas de Adonai, las santas convocaciones, que proclamaréis en sus tiempos señalados. ¿Cuáles tiempos? Los de Él, sus tiempos. Sus tiempos que Él señala, que Él promueve, que Él promulga, que Él establece, no nosotros. Nosotros lo que tenemos que estar es pendiente del cumplimiento, que cuándo son esos días para poder celebrarlo, pero Él los establece. ¿Cuánto quisiéramos nosotros cuadrar que esos tiempos cayeran un fin de semana donde todo el mundo esté libre del trabajo, etcétera, etcétera? Nos ha tocado, pero también nos ha tocado que cae más atravesado como un miércoles o un martes, qué sé yo. Y ese día lo tenemos que celebrar, porque son los tiempos señalados de Él. Dice el verso 5 del capítulo 23 de Baikra, o Levíticos: en el primer mes, entre las 2 tardes del día 14 del mes, Pesaj es de Adonai. Y dice el verso 6, y el día 15 de ese mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura para Adonai. 7 días comeréis panes sin levadura, que es el que está acá. El día 15, que comienza con la puesta del sol del día anterior, comienza entonces los panes sin levadura por 7 días, tal y como aquí lo dice su palabra. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre, que lo hicimos. Durante 7 días haréis acercar ante Adonai ofrenda ahí, y el séptimo día, que es hoy, habrá una santa convocación, no haréis ningún trabajo de servidumbre. Y ese fue el que iniciamos anoche, que en este año se solapó con el Shabbat semanal. O sea, esto es lo que tenemos nosotros como guía, como instrucción, para que podamos cumplir todas las cosas. Ahora, viene otra pregunta: ¿por qué? ¿Por qué tenemos que celebrar esto así? Y hay una respuesta muy rápida: porque el Señor lo determina. Usted es un hijo del Eterno, sí. Entonces usted está llamado a cumplir con eso, porque su papá está determinando eso. Esa es la respuesta rápida y contundente. ¿Por qué tienen que hacerlo? Porque el Señor lo manda. Porque el Señor lo ordena. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Hay 2 elementos dentro de varios que también lo estipula la misma palabra. En primer lugar, porque Adonai nos sacó de Egipto. Y eso tiene que ver con la condición de, digamos, de transición entre un tiempo y el otro. Dice la misma palabra en Shemot 12, 17 y 18: guardaréis pues la fiesta de los ácimos, de los panes sin levadura, porque en ese mismo día habré sacado vuestros escuadrones de la tierra de Egipto. Y uno se dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Quizás podemos celebrar la libertad, por ejemplo, que me den un candado y una llave, y yo traigo un candado y una llave aquí y lo rompo. Ese es un evento que de repente significa lo que me está diciendo en la palabra. Literalmente, te he sacado vuestros escuadrones de la tierra de Egipto porque estoy en libertad. ¿Y por qué coloca un evento que en apariencia no tiene nada que ver con la libertad, sino que tiene que ver con los panes sin levadura y que tenemos que comer eso? Pero lo dice: celebraréis la fiesta de los ácimos, porque en ese mismo día habréis sacado vuestros escuadrones de la tierra de Egipto. Guardaréis ese día por estatuto perpetuo en vuestras generaciones, que a nuestra generación le toca, y lo estamos haciendo. En el primer día, en el día 14 del mes por la tarde, comeréis enseñas hasta el 21 del mes por la tarde, que es lo que estamos cumpliendo hoy. Entonces tenemos 2 respuestas a ese por qué. Y la tercera es porque esa salida debemos recordarla. ¿Cómo creen ustedes que estos niños que se están levantando, que nacieron acá y que ven esta celebración,
porque Jonatán es el más pequeñito, pero les aseguro que él, en ese razonamiento que tiene propio de su edad, está sembrando, está marcándosele una huella ahí en su mente y en su corazón, con todas estas cosas. Que no tenga el entendimiento ni el raciocinio de un adulto, está bien, pero a ese nivel se le está marcando. Y se le está comprometiendo con un recuerdo que está marcado en su memoria y que cuando él sea un adolescente, un hombre ya de bien del mañana, él va a tener en esa memoria que está allí, dice, yo nací allí y había una fecha que hacíamos esto y esto y esto, y lo va a conectar cuando él tenga mucho más conocimiento con la revelación que el Padre le va dando en el transcurso de su crecimiento. Pero tiene un fundamento. Ahora, bendito sea el Eterno que nosotros, a su edad, a la edad que tiene Jonatán ahorita, yo no sé dónde dónde somos nosotros. Porque de cuando yo por lo menos tenía memoria, yo recuerdo que estaba en otra parte menos en una iglesia, por decirlo. Y Baruch Hashem, que el Padre, en su misericordia, nos rescató de todo ese camino, unos más en contrastes que otros, pero aquí estamos, cumpliendo con el rol que el Padre nos da. Devarim 16:3-4, no comeréis con ella nada deudado, 7 días comeréis con ella panes ácimos, pan de la aflicción, para que recuerdes todos los días de tu vida al día que saliste de la tierra de Egipto. Es decir, ese día es marcado bíblicamente como un día de una referencia en letras de neón, para que no se nos olvide, que marca un tiempo de criticidad, pero no solamente histórico, sino también profético. Porque repito, la liberación física se dio en unos minutos, si se quiere, pero dio paso a una libertad espiritual que no es otra cosa sino el comienzo de un proceso en los cuales usted y yo estamos viviendo. ¿Por qué es tan importante? Shemot 12:14-15 dice, ese os será día memorable y lo celebraréis como una festividad solemne a Adonai por vuestras generaciones. O sea, bíblicamente hay un soporte enorme en el cual el Padre reitera, repite, para que nos quede claro, para que no se nos olvide el compromiso y quede marcado en nuestro corazón. Lo celebraréis como una festividad solemne a Adonai por vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el 7º día, esa persona será cortada de Israel. Y lo une a la condición de sin levadura. Con lo cual todo eso, cuando nosotros pudiéramos estar recién llegados a esto, uno entonces se le va a explotar la cabeza. Me dice, pero ¿qué tiene que ver la levadura con todo este cuento? Si me está hablando es de libertad, de liberación, porque yo tengo que asociar la levadura o la ausencia en este caso de la levadura para yo poder conectarme con una cuestión que tiene que ver con mi liberación. Uno lo entiende, amado, porque ya uno sabe. Baruch Hashem, porque ya tenemos la revelación, pero si usted lo coloca desde una etapa inicial y se lo pintan de primero, uno dice, bueno, pero aquí hay una cosa que no encaja, que no entiendo. Y Esayahu 59, 1-3 dice aquí que no se ha cortado la mano de Adonai, de modo que no puede salvar. Dice Esayahu. Ni su oído se ha endurecido de modo que no puede oír. Él siempre está dispuesto. Él siempre está dispuesto. Pero del otro lado, es muy probable
que no haya la misma condición de disposición. Y lo que es más grave, de ese otro lado que es usted y yo, ni siquiera lo sabemos. Todo el mundo dice yo creo en Dios y lo busca a su manera y de alguna u otra manera tiene una creencia, una fe de modo general. Pero ahora las chiquitas no conocen al Padre, no conoce sus demandas. Y aún queriendo poder hacer el bien y queriendo obedecer, si no la conoce es imposible hacerlo. Es imposible. Si usted compra un aparato, cualquiera que sea, made in China, o made in cualquier país para no meterme en problemas, y usted empieza a usarlo y no leyó la instrucción y por alguna circunstancia, ¡pum!, se apagó el aparato. Y usted se vuelve loco buscando la solución. Y quizás el manejo que usted le dio a ese aparato no estuvo de acuerdo al fabricante. Y usted no lo sabía. ¿Por qué? Porque no leyó la instrucción. Ahora, dígame usted, la mayoría de los casos, nosotros compramos un televisor, un mueble para armarlo, de esos que vienen desarmados, una plancha, una cosa y tal. Usted se pone a leer la instrucción. No, hermano, nadie aquí ve la instrucción. Unos porque saben cómo funciona el aparato, otros porque eso es básico, etcétera, etcétera. Pero después que le pega un tiro, que le haga un cortocircuito, entonces ahí sí, pero ¿dónde está la instrucción? No, eso se fue en la basura. Eso tiene solución, porque bueno, si se quemó, si tiene el dinero, compra uno nuevo y punto. Pero esto no. Porque el Padre siempre está dispuesto, pero nosotros de este lado, por nuestras transgresiones, como dice el propio sellado, son vuestras transgresiones las que se interponen, las que hacen una barrera entre vosotros y vuestro Padre para que Él no pueda operar con su mano bondadosa. Lo dice muy claro. Son vuestros pecados. Y ahí está un punto importante que lo dice el profeta. Son vuestros pecados los que ponen esa barrera. Y ahí entonces está la simbología directa de lo que es la levadura como factor importante para que no interrumpa el proceso que comenzó con la liberación. Es decir, aquí se obtuvo esa libertad física, pero tiene que venir respaldado de una libertad espiritual que no quiere nada con el pecado. Y por eso introduce el punto de la levadura. Porque si no es así, seguimos siendo prisioneros esclavos, ya no de Egipto, ya no de Faraón, sino del pecado. Por esa razón es que esto es tan importante, esta enseñanza. No como enseñanza, sino como el contenido de ella, para poder catapultarnos más arriba de toda esta celebración que se pasa muy rápido y que tiene que dejarnos obligatoriamente un fundamento, más herramientas, más provisión para poder seguir adelante. Porque no es solo el hecho de pasarla bien, de que comí sabroso, aún sin la levadura, porque a muchos les pega, porque compartí con mis hermanos, porque me gocé con las danzas, etcétera, etcétera, eso está bien. Pero después que uno sale, fortalecido espiritualmente, para afrontar las cosas que van a venir en el futuro inmediato. Y eso es lo que está pasando. Entonces, dice, son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Padre, son vuestros pecados los que os
ocultan su rostro, el rostro del Señor, e impiden que os oiga. ¿Qué fue lo que activó ese momento tan crítico? El clamor de un pueblo allá en Egipto. Fue lo que activó al Padre, llama a Moshe como instrumento para que entonces siga la instrucción y obviamente proceda con la liberación. Es decir, el hecho de obstaculizar el oído del Padre es una cosa tan grave que hubiese dado al traste con todo el proyecto que el Señor tiene, por culpa o por la condición que nos está mostrando el profeta Yeshayahu con mucha claridad. Dice el verso 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios dicen mentira y vuestras lenguas murmuran perversidades. Por eso ese evento son 7 días como para decir, bueno, tú necesitas una condición remarcada con un primer día de celebración y un cierre que es hoy de celebración para que tengas toda la fuerza necesaria y puedas continuar ese proceso de liberación. Nosotros estamos viviendo un proceso de liberación en el cual el pecado es importante, forma parte importante para tener esa condición de estar apercibidos con todo esto. Motivos de celebración de panes sin levadura, obviamente la libertad. Obviamente es la libertad, pero no la libertad históricamente hablando de Egipto. Esa es una sombra profética que el Padre nos enseña para poder entender ahora. No es la libertad física, ni siquiera si hubiésemos estado físicamente prisioneros de algo. Es la libertad espiritual a la cual el Padre quiere hacer hincapié y que obviamente toma la figura de la levadura para poder enseñarnos ese proceso. Esa condición de libertad debe ser recordada para nosotros y debe ser preservada con mucho celo, con mucha entrega, con mucha devoción. Dice Gálatas 5:1, para la libertad nos libertó el Mesías. Y por eso es que tenemos aquí esta figura, miren, de Pesach. Ese cordero que fue símbolo del Mesías, que fue sacrificado y que fueron marcadas las jambas de las puertas para que la muerte no hiciera su efecto. Nos estaba mostrando que esto, para la libertad nos libertó el Cordero, el Mesías. Estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y yo no puedo, si es la libertad física, uno dice, pues yo fui liberado. Porque uno puede decir, ya en Pesach nos libertó el Padre, ya se sacrificó un cordero, literalmente hablando. Y otros pudieran decir, en la cruz fue clavado también el pecado y fui lavado. No, ese es un proceso. Y por eso, repito, esta cuestión de los panes y levaduras tiene su efecto, para que entendamos que debemos estar firmes a lo largo de todos esos 7 días, y esos 7 son muy simbólicos, son muy representativos, que marca una oración precisa para nosotros, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y no vuelvan a estar sujetos al pecado, a la esclavitud del pecado. Obviamente, entonces, entra la figura de Yehoshua dentro de todo ese escenario que no puede quedar por fuera. Cuando al principio que nosotros empezamos a celebrar todas las convocatorias del Eterno, en los primeros años, por lo menos a mí me costaba hacer la conexión de todas estas convocatorias con el papel del Mesías como lo conocíamos. Hoy no.
Hoy cada cosa que nosotros hacemos por mandato del Padre, cuanto más nos apegamos a su palabra para cumplirlo, más vemos con claridad la figura del Mesías Yehoshua. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Más vemos con claridad ese propósito marcado por el Padre Celestial en su Hijo amado, nuestro Mesías, nuestro Libertador, nuestro Redentor. Lo vemos con mucha nitidez. El tema de los panes sin levadura obviamente apunta directamente a Yehoshua, quien es el mejor ejemplo de pan sin levadura. Es una condición de pan porque da alimento, porque fortalece, pero tiene una condición sin levadura porque no tiene pecado. No tiene pecado. La levadura se equipara con el pecado en todas las escrituras. El pan sin levadura simboliza a Yehoshua sin pecado. Y aquí están, lamentablemente no las podemos leer por factor tiempo, pero todas estas escrituras, todos estos versículos tienen una claridad enorme. Y que cuando uno viene del contexto histórico, profético, plasmado como sombra profética, allá con la liberación de Egipto, y ve esto, lo lee, uno dice aquí no hay lugar a dudas. Esto es lo que quería el Padre, que nosotros entendiéramos y viviéramos. Primera de Johanán 3:5, segunda de Corintios 5:21, Ibrín 4:15, primero de Kefas 2:22. Que plantea, ni siquiera insinúa, lo dice claramente. Es el Mesías sin pecado. Es el pan que descendió del cielo y que es sin pecado y que nos dio la oportunidad de ser libres y de tener en Él un ejemplo maravilloso, marcado con un camino para que nosotros podamos caminar sin desviarnos. Y Josué se refirió a sí mismo como yo soy el pan de la vida, dice literalmente Johanán, capítulo 6, versículo 48. Yo soy el pan de la vida. Entonces, obviamente, el pan sin levadura tiene que ver con la libertad allá en Egipto, como esa sombra profética, pero también tiene que ver con nuestro Mesías Yehoshua, para que nosotros tengamos esa bendición maravillosa que nos da motivos de celebración, pero también de cuidado para esta fecha. Y tener este último día con esta marca, para nosotros es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos da ese empujón, ese envión para poder seguir adelante con fuerza y posteriormente ir siendo alimentados a través de la cuenta del Homer. Y en nuestro caso, esas enseñanzas que nosotros damos son 7 enseñanzas cada semana hasta llegar el tiempo de Shavuot. La levadura. La característica de la levadura ya ustedes la conocen. Hay una serie de reacción, se puede decir que una reacción química, entre unos organismos que son vivos allí, que en contacto con sustancias tal fermenta. En hebreo la palabra es seor, que precisamente traduce como fermento. Fermento. Viene de la palabra shar, que significa hinchar. Se infla. Esa es la característica que evidencia que algo está leudado. Okay. Por lo tanto, podemos decir que esta levadura no se activa sola, en términos generales o básicos. Hay factores que la activan. Si usted puede tener en su casa un poquito de levadura seca o no sé, o la otra, no sé cómo se llama.
Y si usted la tiene en un recipiente bien guardado que no contenga un contacto del agua, esa levadura está inactiva. Tiene que colocarle agua para que se active. U otro elemento que crea pues que esos microorganismos se activen. Y comienza a amasar en el caso de la masa. Por lo tanto, necesita de un elemento externo, pero también necesita de un tiempo para que se dé la fermentación y se infle la masa. Por eso es que este tiempo, visto desde el punto de vista básico, se traslada a la condición profética, histórica profética, para que nosotros podamos entender el por qué motivo el Señor tomó como ejemplo esa levadura y viene transferida a nosotros en este tiempo con los ejemplos que acabo de dar. El tiempo es importante, 18 minutos, por eso es que el ejercicio, la instrucción de nuestra congregación es que cuando comience usted con la harina de trigo, que le eche el agua, no puede tardarse más de 18 minutos porque es cuando se ha comprobado que se complete la fermentación. Y no lo queremos así, para cumplir con el mandamiento que no esté fermentado. Ahí hay un factor de tiempo, hay que hacerlo rápido. ¿Y qué pasa con el ejemplo de las amas de casa, las ayudas idóneas y también nosotros? Porque nosotros también echamos una mano haciendo los panes, los esposos. Por allá levantan la mano, ahí sí hay gente que está bien atenta a ayudar a sus esposos para eso. ¿Qué pasa con eso? Que nosotros, que tanto las damas como nosotros, necesitamos un tiempo de preparación. ¿Para qué? Para hacer lo que tengamos que hacer en ese tiempo, 18 minutos, porque sabemos que si nos pasamos va a fermentar. Hay un tiempo de preparación. Y casi estoy seguro de que las primeras a lo mejor le echamos más harina, por los nervios le echamos más y están pendientes del reloj. Ahora creo que ni siquiera ya sabemos las cosas, colocamos los elementos ahí a mano, le damos tal y salen las cosas. Porque hay, insisto, una preparación para que cuando llegue el momento de hacerla, ¡prum!, se haga rápido eso. Eso es vital. Eso es crítica la cuestión de la preparación. Vamos a entrar un poquito en materia, digamos así, para ver cómo se refleja ese fermento o cuál es el significado de esa condición de levadura en nuestra vida, y el cual tenemos que cuidarnos mucho para que no se acorte la mano del Eterno como nos advierte el profeta y nuestros ruegos, nuestra oración pueda ser escuchada. Y esto es importante, porque si estamos saliendo de Egipto, entre comillas, porque estamos celebrando hoy, ya estamos terminando los 7 días de panes sin levadura y nos estamos preparando para ir a Shavuot, tenemos que asegurarnos nosotros de tener ese contacto con el Padre Celestial. Pero la seguridad depende de nosotros porque el Señor siempre está dispuesto. Acabamos de leer el profeta y es allá. El asunto está en nosotros. Y dentro de esa preparación, de esa condición de aseguramiento para que el Padre no no hay un abismo entre nosotros y Él, es precisamente la levadura. Y a veces la arrogancia, a veces la condición por decirlo en forma general, de poca humildad, nos lleva a tener una condición de abismo entre nosotros y el Padre. Pero queremos resultados de su bendición, pero no estamos dispuestos, muchos de nosotros,
en muchas oportunidades a pagar el precio, por decirlo de alguna manera. El jamés representa esa hinchazón de la cual hemos hablado en el concepto. El jamés, lo que tiene la levadura, esa hinchazón vanidosa del ego que esclaviza el alma más de lo que puede hacerlo cualquier prisión externa, que es de donde veníamos acá. Y por eso la advertencia del profeta y del mismo Padre a través del Mesías. Mientras que el matzá o la matzá, que es la que no tiene levadura, representa la humildad, la modestia y el compromiso, que son máximos liberadores del espíritu humano. Entonces, ahí están esas dos cosas que se contraponen, y que obviamente son opuestas, y que definen este tiempo, en esta etapa de transición para nosotros, entre la esclavitud en Egipto o la libertad. Y eso está en sus manos, en mis manos. Eso está en nuestro control. Porque ya sabemos que el Padre, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, el Rey del Universo, está dispuesto. Pero Él tiene sus condiciones. Y las declara, no las aclara además. La levadura que hace daño es la espiritual. Esa hace daño. Porque la levadura natural no hace tanto daño, digo yo. ¿Alguien de ustedes se ha tomado un vaso con levadura? Yo conozco una persona que se lo tomó y no le hizo nada. Le echo el cuento rapidito. Mi suegro hace algún tiempo, nosotros estábamos viviendo con él, ya estábamos casados, y ustedes saben que cuando usted hace el fermento para hacer el pan, toma agua tibiecita, no muy caliente, porque si no mata la levadura, le echa la porción de levadura, lo revuelve y por 10-15 minutos lo tiene allí para que él pueda fermentar. Eso se vuelve una espumita, ¿sí? En esa etapa llega mi suegro a la cocina y dice, este café con leche está bueno, está espumoso. Y frácata. Enseguida llegó mi esposa, que era la que estaba, tú o tu mamá, no recuerdo. Ajá. Mi esposa me dice, ¿y quién botó la levadura? Y él estaba allí calladito. Y claro, ya ella lo conocía. Y dice, papá, ¿y la levadura? Eso que estaba ahí era la levadura. Con razón, ese café me sabía tan raro. No le hizo nada a él. Yo no les recomiendo que hagan lo mismo usted, porque yo no sé. Pero ahora, la que sí hace daño, un daño espiritual, es precisamente la levadura a la cual estamos haciendo referencia. Okay. Que es, porque es decir, la terquedad, la necedad, la autosuficiencia, la arrogancia, de la cual este mundo está repleto. Somos tercos, somos necios, nos creemos que todo lo sabemos, somos autosuficientes y somos arrogantes. No necesitamos la ayuda de nadie, somos autosuficientes. Y eso hace mucho daño. Esta es la levadura que debemos eliminar, amados hermanos. Esta es la levadura que debemos eliminar. Y por eso es que el Padre es tan insistente con toda esta enseñanza y estos 7 días. Si no logramos conquistar este jamés que conduce a esto, el jamés interno, ¿de qué sirve conquistar lo exterior? Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa, solamente se necesita un poquito para que se dañe toda su vida. Y el Padre lo conoce, el Padre lo sabe, y por eso lo advierte con tanta intensidad de los peligros que se ciernen, la
la omisión de esas mismas advertencias que la hace con tanta insistencia y con tanta claridad. ¿Hasta aquí estamos bien? Ok. Bueno. Comenzamos. Para darle sentido a esa levadura en las diferentes expresiones que podamos tener, que para nosotros son más conocidas. ¿Ok? Por ejemplo, la hipocresía. La hipocresía es aparentar una cosa que no es, por poner un significado rápido. ¿Ok? Aparentar una cosa que no somos. Hay una expresión muy coloquial que dice que es una persona pantallera, que es pura pantalla. Pura guaje también. Esa es la levadura de los fariseos. Se trata de fingir sentimientos, ideas y cualidades generalmente positivos, contrarios a los que se experimentan. Más o menos para entrar en detalle. Esa es la levadura de los fariseos. Es un fingimiento de cosas que no somos. Gilel 12:1 dice, entre tanto se habían aglomerado miles y miles de la multitud hasta el punto que se pisoteaban unos a otros. Entonces comenzó a decir primero a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, directamente. Entonces ahí está una evidencia por parte del Mesías de un significado y una advertencia de lo que es la levadura y lo peligroso que es. Le dice, guárdense de eso. Matitiahu 7, 4 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras y no consideras la viga que está en tu ojo? O ¿cómo dirás a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo y aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esas son palabras muy fuertes. Que a uno, como hijo del Eterno, le diga una autoridad, en este caso el Mesías, que si yo me comporto de esa manera, soy un hipócrita, es muy duro. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y tenemos que considerar eso como una advertencia bien importante. Ahora es como lo decía el Moreda Tiel esta mañana, al cual aprovecho la oportunidad de felicitarlo por el arribo de sus tantos años, pero también lo dijo, pero yo no lo voy a repetir porque varios me están incitando, no lo voy a hacer porque sus primeros 50, ¿no? Pero bueno, voy a saber. Bueno, que el Señor te siga bendiciendo y te siga dando muchos años más de buena vida, igual para toda la familia. Y a todos los que cumplieron años en este mes también, que sean bendecidos todos. Porque para ahí también está Barú. Barú tiene un chiste con la figura esta de esta mañana, pero yo tampoco lo voy a decir porque después. Bueno. Entonces, estamos claros con. Yo no soy hipócrita. ¿Vale? En Matitiahu 15, 7 y 9 dice hipócritas. Esto es una cosa bien fuerte. Ahora tenemos que tomar el chaparrón. Tenemos que tomarlo. Hipócritas, ¿quién profetizó de vosotros Yesayahu cuando dijo, este pueblo me honra de labios, que es pura pantalla, pero su corazón está lejos de mí? Y en vano me adoran, enseñando como enseñanzas preceptos de hombres. Entonces es muy peligroso y a veces el hilo, como decía nuestro pastor
Natán, de bendita memoria, el hilo es muy fino, es muy delgado. Y a veces uno puede estar pisando conchas de mango, terrenos que están dentro de esa zona roja y no nos damos cuenta de ello. Lo que iba a decir era que el Moedatiel en la mañana decía una cosa importante que tiene que ver con la tefilá, de estarnos constantemente revisando de cara a nuestro Padre a través de esa oración para poder irnos corrigiendo, irnos enderezando a través de esos recursos que el propio Padre nos da. Porque es cierto, no señala muy duramente, aquí son palabras muy fuertes. Y que no es la primera vez, ya casi la mayoría de los profetas hablaron con mensajes muy fuertes, pero que no consiguieron esos oídos prestos para obedecer o para corregir. Pero también el Padre ofrece salidas. Mateo 6, 2, 5 y 16. Cuando pues des de acá, no toques trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Cuando estéis orando, no seáis como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para exhibirse ante los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Cuando estéis ayunando, no seáis como los hipócritas que desfiguran sus rostros sombríos para demostrar a los hombres que están ayunando. De cierto os digo que ya están recibiendo su recompensa. Entonces, esas son palabras que necesitan mayor claridad de la advertencia tan fuerte que el Padre nos dice a través del Mesías para que no caigamos en este tipo de levaduras. Está otro tipo que tiene que ver con la inmoralidad. Amados, si esto está muy evidente en nuestras sociedades, muy evidente, y la gente cree en su mayoría que es una cuestión de moda y que lo que no están practicando, ese tipo de cosas que rayan la inmoralidad, no están alineados o no están en esa onda, por utilizar esa palabra. Y en esa condición desechan a todos los que no se oponen a esta condición y los discriminan. Por eso es que tenemos que orar mucho por nuestros jóvenes, porque están totalmente muy expuestos a esa condición de sociedad, en el entorno donde se desarrollan. Y necesitan mucha fortaleza espiritual, mucha condición de ecuanimidad, de estar enrolados con el Señor para aguantar toda esa condición. Levadura de Ordos o Herodes, la levadura de Herodes, se refiere al comportamiento o a costumbres sociales. ¿Okay? Simboliza la lujuria, la perversión, infidelidad y el linaje. El libertinaje, no el linaje, el libertinaje. Meir 8:15, y les ordenó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Ordos. Ya hablamos de los fariseos y también la levadura de Ordos. Meir 6, 17 y 18. ¿Por qué de Ordos? Porque él tuvo un asunto bien, bien complicado y en lo cual hubo un hombre que se lo dijo y aparentemente llevó la peor parte. Dice, porque Ordos había enviado a prender a Johanán y lo había encadenado en una prisión por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, pues se había casado con ella. Porque Johanán decía a Ordos, no te es lícito tener mujer de tu hermano. Y por esa razón, este señor Ordos lo mandó a matar. Entonces, es irónico esto, ¿no? Porque uno, que es Johanán, defendiendo la libertad que tenía, en nombre de la defensa de esa libertad, lo mandaron a poner preso físicamente. Y no solamente eso, sino que lo mandaron a asesinar y lo mataron.
porque estaba señalando una condición de inmoralidad en la persona de Herodes o de Ordos. Entonces, hay sustento bíblico en donde se refiere a esa condición de levadura. Hay otra de otro tipo que tiene que ver con lo material. Y aquí la cosa se está poniendo interesante, porque como que la línea parece que se está desapareciendo. Porque si vemos la primera línea, se ve un poquito nítida, que es la hipocresía. Si vemos la segunda, la inmoralidad ya se ve un poco más borrosa porque depende de los patrones sociales con los cuales usted haya crecido. De repente me dice, no, si en mi casa eso es normal. Y mi mamá, mi papá y mis hermanos mayores practican eso. Y aquí todo el mundo es normal. Y yo veo que mis amigos se ven en las redes sociales, todo eso es normal. Entonces ya la cuestión como que se hace más difusa. Pero la cuestión se hace más aguda cuando tocamos el punto del materialismo, que tiene que ver también con un tipo de levadura. Y aquí es donde tenemos que afinar. Levadura de los saduceos se manifiesta cuando existe una preocupación desmedida. Escúcheme bien. Una preocupación pero desmedida, sin control de lo material. Esta preocupación desmedida de lo material nos lleva como consecuencia a negar lo espiritual o a suplantar lo espiritual y por encima de lo vulnerable que somos. Entonces, esto plantea de verdad una condición bien que demanda mucho de nosotros, porque es muy fácil saltarse de la talanquera, como dicen por allí. Matitiahu 16, 6 al 12 dice, y Josué les dijo, cuidaos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos entonces razonaban entre sí, diciendo, es porque no trajimos panes. Sabiéndolo, Josué dijo, ¿qué estáis hablando entre vosotros? Os falto de fe, de que no tenéis panes. Porque el problema de esta condición, para que uno caiga en ese terreno, en ese tipo de levadura, es porque por la ausencia, por el efecto que causa en nosotros la ausencia de algún bien, de algún material. Y caemos en esa prisión. Yo necesito una casa que tenga todas las comodidades, aire acondicionado, aire que tenga una piscina y tenga un helipuerto para que cuando no pueda salir por frente pueda salir por allá. Que esté a la orilla de un lago y que también tenga un pequeño puerto para que yo pueda embarcar en mi yate. Yo lo necesito porque es una cuestión desmedida que no cabe. Estoy poniendo un ejemplo quizás traído por los pelos, pero para que me entiendan. Es cuando el Padre me dice, ¿qué tiene que ver la casa, el helipuerto, el carro? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué tiene que ver con tu fe, con tu relación con el Eterno? Que lo estás utilizando como excusa. ¿No entendéis aún? ¿No recordáis los 5 panes de los 5,000 y cuántos cestos recogisteis? ¿Ni los 7 panes de los 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿En dónde estamos poniendo los ojos? Diría Josué. Ahora, y no es que sea malo tener la ambición, pero siempre que esté enmarcada dentro de lo espiritual. Buscad primero el reino del Padre y su justicia, y lo demás entonces, el yate, la casa, la dicha, vendrá por añadidura, vendrá por provisión del Padre. Pero primero lo primero, y primero está el Padre, para no caer en ese tipo de levadura. Dice otra vez, aquí le dijo, no entendéis aún, aquí le vuelve a decir en el 11, no entendéis
que no os hablo acerca de panes como ustedes lo están viendo, sino guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no les decía que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Aquellos elementos que realmente deben trascender en nuestra vida y que originalmente llevan a tener la confianza plena en el Señor como único, no solamente como único y suficiente Salvador, como hemos escuchado en las campañas, sino como ese proveedor que suple todas nuestras necesidades, pero sobre todo la necesidad espiritual. Salud. Eso nos ha hecho mucho daño y nos sigue haciendo mucho daño. El enemigo lo sabe. Y no estoy haciendo con esto apología para la pereza, para negarnos al trabajo, ni nada de eso. Lo que estoy remarcando, el orden de prioridad que tenemos para no caer en esta condición del materialismo que es visto como un aspecto de la levadura. Recuerden que todo lo que estamos diciendo interpone, hace una barrera entre nosotros y el Padre. Decía que estas cosas las sabe el enemigo porque ya en Shemot, en el capítulo 5, versículo 6 y 9, hay una cosa bien interesante que le hemos comentado anteriormente. Dice Shemot 5, 6 al 9, y aquel mismo día Faraón ordenó a los supervisores del pueblo y a sus caporales diciendo, como respuesta a una reacción ante el planteamiento de Moshe y Aarón, solicitando la liberación del pueblo, hubo una reacción de Faraón donde dice, no continúen dando paja al pueblo para fabricar adobes como en días atrás. Que ellos vayan y recojan la paja por sí mismos. Y les exigiréis la misma cantidad de adobes que hacían en días atrás, y no la rebajaréis porque son perezosos. Por eso claman diciendo, deseamos ir a hacer sacrificios para nuestro Elohim. ¿Cuál fue la actitud que tuvo Faraón? Agrávese la labor a esa gente y cuando se agrave la labor, se van a ocupar de esa labor y no atiendan las palabras mentirosas. Eso es lo que lleva a ese materialismo desmedido. En una carrera en la cual estamos agravando nuestra labor, nuestra ocupación, nuestra atención, nuestros recursos, nuestras fuerzas, todo para que podamos ser distraídos y no atendamos las palabras del Señor y la veamos como palabras mentirosas en un momento dado. Eso es lo que pasa. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos estudiado hasta ahora? Muy bien. Malicia y maldad. La levadura de la malicia tiene que ver con la inclinación depravada maliciosa. La levadura de la maldad es una tendencia o inclinación natural a hacer el mal. Ambas son primas hermanas. Dice 1 Corintios 5 al 8, así que sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con masot de sinceridad y de verdad. Entonces pareciera que el antídoto para la malicia y la maldad son la sinceridad y la verdad. Ese es el antídoto que tenemos que buscar. Y el Padre es una rica fuente, es la única fuente que genera esa condición. La vida pasada, los apegos. ¡Ay! Fue uno de los elementos que el pueblo sufrió cuando salió de Egipto. Aquella condición de que allá en Egipto tenían todo y allí en ese peladero del desierto estaban pasando más trabajo que nada. La vida pasada, la levadura de la vida vieja. Entonces esa canción que dice yo no olvido el año viejo está descartada aquí. Y hay que olvidarlo. Con el perdón de los viejos, ¿no?
La levadura de la vida vieja son los recuerdos o costumbres o hábitos que se practicaron en el mundo mientras estaba perdido y sin vacilación. Yo no sé qué me está pasando hoy, parece que y sin salvación. Estamos en otra etapa. 1 Corintios 5:7 dice, limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois. Entonces, limpiad esa vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois, sin levadura, porque el Mesías, vuestra Pascua, vuestro Pesaj, ya fue sacrificada. Entonces, por eso que yo les decía, me dice, muchos dicen, no, sí, que el Mesías se encargó de eso. Por lo tanto, si Él llevó esa pena, ya nosotros estamos libres. Y dale clavo que no viene carro. Y eso no es así. Él nos abrió la puerta, pero nosotros tenemos que pasar. Así como el Mishkan. Romanos 6:6-7, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue colgado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. Fue una condición pasada, porque el que murió ha sido libertado del pecado. Amén. Y dice Efesios 4:22-24, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre, eso quedó atrás, que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos con el espíritu de vuestra mente, vestida ya del nuevo hombre que fue creado según el eterno en justicia y santidad de la verdad. Entonces, allí tenemos esa condición nueva, generosa, bien cargada de aspectos espirituales, pero también de compromiso para nosotros. Por lo tanto, esa condición de rapidez que habíamos hecho alusión en el principio es crítica. Y esa misma condición de rapidez nos lleva a un punto que también lo mencionamos al principio, del cual es importante que estemos apercibidos. Shemot 12, 32 al 34 y verso 39 del capítulo 12. Tomad vuestras ovejas y vuestras vacadas, como habéis hablado, y marchaos y bendecidme también a mí. Y Egipto presionaba al pueblo para expulsarlo rápidamente. Váyanse rápido, váyanse rápido. Había que salir rápido. Entonces, salir rápido del país, pues decían, todos nosotros moriremos. Entonces el pueblo cargó su masa sobre los hombros antes que leudara. Y esa es la razón que da pie a esta simbología que se ha convertido para nosotros en toda esa carga profética que alumbra nuestros pasos, como la acabamos de describir en los tipos de levadura que tenemos y del cuidado que tenemos allí. Porque cargaron su masa sobre los hombres antes que leudara. Por eso es el factor tiempo, envolviendo sus artesas en sus mantas y de la masa que habían sacado de Egipto. Cocieron tortas sin levadura, pues no había leudado. Por cuanto habían sido echados de Egipto, no pudieron demorarse, ni tampoco habían preparado provisión para sí mismos. Por lo tanto, toda esa cosa nos lleva a estar preparados, amados hermanos. Tenemos que prepararnos, porque si eso es un anuncio de los últimos tiempos, va a llegar la condición, y si no estamos espiritualmente preparados, vamos a pasar mucho trabajo, por no decir otra cosa que es peor. Porque ya el Padre ha venido advirtiendo. De hecho, lo advirtió desde que se activó la liberación física. Matitiahu 24, 20 al 22, parte de esto lo leyó o citó el pastor Nahum hace ratito. Orad, por tanto, para que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. O sea, lo que vamos a estar por lo que va a venir es mucho más grave de la referencia histórica que ya tenemos. Por lo tanto, la preparación que nos demanda ese tiempo
es mucho más grande que lo que hemos visto con anterioridad en nuestro pueblo, que muchas veces no estaba preparado. Dice el verso 22, y si aquellos días no hubieran sido acortados, ninguna carne sería salva, pero por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, para bendición nuestra, el Padre también alteró ese tiempo que no fuera tan prolongado para que no estuviéramos tan expuestos para eso. Hasta allá alcanza la misericordia y el amor del Padre. Entonces, con levadura, es decir, sin su presencia. Como dice Rab Shaul en Romanos 3, 21 al 26, pero ahora, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Adonai, testificada por la Torá y los profetas, y la justicia celestial mediante la fe de Yehoshua el Mesías, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Adonai. Todos estamos contaminados de esa levadura. Por lo tanto, todos necesitamos una condición de ser limpiados, de ser advertidos para que no caigamos en esa condición. No estamos ninguno excluidos de eso. Siendo justificados por su gracia sin merecimiento alguno mediante la redención que tienen en Yehoshua el Mesías, a quien Adonai ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia a causa de haber pasado por alto, y aquí entonces introduce en esa expresión lo que pasó allá en Egipto con Pesach, pasó por alto todo, haber pasado por alto toda esa condición que nos aqueja. El Eterno en su paciencia los pecados pasados, con el propósito de demostrar su justicia en tiempo presente, a fin de que Él siga siendo justo también cuando le declaran justo a lo que es de la fe de Yehoshua. Gracias por esa condición que el Padre nos da y que nosotros tenemos que valorar cada día más y apreciarla y valorarla y preservarla, como aquí hemos dicho. Mishlei 16, 17. Yo tengo aquí 4 lecturas y que son, o 3 mejor dicho, que son importantísimas para poder estar dentro del marco de la ausencia de levadura delante del Padre. Mishlei 6:17, apartarse del mal. Devarim 12:18, guardar y obedecer para hacer lo bueno y lo recto delante de los ojos del Padre. Efesios 15:15 al 17, actuar con diligencia, hacer uso del buen uso del tiempo, porque obviamente los días son malos y debemos de entender cuál es la voluntad del Señor. Si tenemos todo este cóctel maravilloso de bendición, reforzado con la palabra del Eterno, nosotros estamos bien armados para poder afrontar cualquier condición. Y por eso que el Padre se ha asegurado al final de esta festividad, y no 7 días, tener esa marca para nosotros y tenerlo presente. Amados, yo voy a cerrar con la lectura de este salmo, porque el salmo, el Tejilín 51, encierra todo lo que hemos venido hablando, no solamente con esta enseñanza, sino a través de todo este tiempo, sobre todo en este tiempo de convocatorias de Pesach, de liberación, para que cada uno de nosotros pudiera estar apercibido y pudiera ¿cómo decir?, estar alineados con el pensamiento del Padre. Y no hay otro ejemplo, aparte del mismísimo Yehoshua, que expresó mejor eso que el mismo David en un momento dado. Y que pudiéramos tener esa condición para que usted y yo siempre recordando las cosas que el Padre nos ha dado y nos quiere poner en posición privilegiada. Yo quiero leer este
estos salmos o este salmo, y que usted allí donde están los que están presentes acá, cierre sus ojos, y todos los que me están escuchando en este momento, también hagan lo propio en donde estén. Y todos los que van a escuchar esto en diferido, en la grabación, en cualquier tiempo cuando lo hagan, también hagan lo mismo. Y por algún momento, en ese instante que vamos a hacer esto, nos transportemos y nos pongamos en el corazón o en la mente de quien escribió esto para el Padre, y sintamos la misma necesidad que Él sintió. Ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis transgresiones, lávame más y más de mi maldad y purifícame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu sentencia y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo íntimo, por tanto en lo secreto hazme conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y regocíjense los huesos que abatiste. Aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Oh Elohim, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me deseches o no me eches de tu presencia, Padre, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del delito de sangre, oh Elohim, y Elohim de mi salvación, y mi lengua cantará con gozo tu justicia. Oh Adonai, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, y si doy holocausto no lo aceptas. El sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú. Oh Elohim, haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, holocaustos y ofrendas enteramente quemadas. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque una vez más, así como lo hiciste con tu pueblo allá en Egipto, tienes oídos prestos para nosotros, para escuchar nuestros ruegos, Señor. Y es que a través de este salmo, Padre, teniendo el mismo corazón que es el tuyo en definitiva, te hemos expresado, Padre, la necesidad que tenemos de ti, Señor. Hemos reconocido que somos pecadores, Padre, pero que al mismo tiempo necesitamos ser limpios. Y te damos gracias porque has tenido para nosotros esa mano extendida, Padre, convertida en amor, esa sangre poderosa que nos limpia y que nos hace aceptos a tu mismísima presencia, Padre. Estamos culminando, tal como lo dice tu palabra, cumpliendo cada uno de tus mandamientos todos estos 7 días de panes sin levadura, Señor. Pero no queremos cerrarlo, no queremos simplemente cumplir con pautas dentro de un programa, Señor,
Queremos que haga su impacto, que no es otro sino el que tú has concebido, Señor, mucho más allá de la letra, mucho más allá de lo literal, mucho más allá de un acontecimiento histórico que es hermoso y que tenemos tanto que aprender, sino que se quede en nuestros corazones como una advertencia para muchos, como una fuente de motivación para otros, que es lo que queremos, Señor, para seguir adelante, Padre. Gracias por tu fuerza, por tu espíritu de santidad, pero también por el discernimiento que nos das, por toda la voluntad que has colocado en nuestro corazón y que no se quede anclada en todo este tiempo de festividad, sino que trascienda en los días que están por venir, Padre, y que podamos agarrarnos de la mano todos juntos, que podamos ayudarnos los unos con los otros y poder evidenciar que somos tus hijos, Señor, que somos parte de ese fruto de bendición, el cual nació con la liberación allá en Egipto. Gracias, Padre. Gracias por todos estos momentos que nos hiciste pasar. Gracias porque han trascendido el hecho solo de compartir, sino que se han quedado y tenemos las joyas más preciosas, que es tu santa palabra, que es tu enseñanza, fuente inagotable, Padre, que refuerza nuestra fe, nuestra esperanza y que nos da motivación para seguir adelante. Ponemos delante de ti, Señor, a toda esta parte de tu pueblo, Señor, los justos de las naciones. Delante de ti, Padre, están cada uno con sus necesidades, cada uno con sus propósitos que tú mismo los has marcado, Señor. Hay algunos que no están, Padre, pero tú los conoces también. Y también conoces los corazones que aquí estamos, no solamente físicamente, sino los que están también conectados. Y aquí estamos, Padre, para que sigamos siendo instrumentos de tu amor y tu misericordia y podamos alcanzar, no nosotros, sino tú, con tu amor, con tu misericordia, a todos, Señor, los que han de venir, Padre. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria y toda la alabanza por los méritos de aquel que no solo murió, sino que resucitó, Padre. Aquel que nos enseñó lo mejor que viene de ti, sin contaminación, sin levadura, y que sigue siendo una senda para seguir adelante en este tiempo, Padre. Por los méritos de nuestro Mesías Yeshua, nuestro Rey. Amén y amén. Shalom, amados, y bendiciones para todos. Haxamea.